Saludos, buenas tardes. Es miércoles 18 de abril. Hoy se reúne el Consejo Interterritorial de Salud, en el que la ministra de Sanidad, Ana Mató, trasladará a las autonomías sus propuestas en esta materia. El Gobierno ha adelantado en el Foro Económico Mundial, según fuentes del Partido Popular, su principal propuesta para ahorrar 3.700 millones de euros de los 7.000 en la partida de sanidad, que se aprobará este viernes en Consejo de Ministros. Los pensionistas tendrán que pagar al menos un 10% más en los medicamentos para evitar perjudicar a los enfermos crónicos. Los trabajadores pagarán el 50% en lugar del 40% actual. Además, se estudia que los parados sin prestación no tengan que abonarlos, y desde el Ministerio de Sanidad descartan el copago en la asistencia sanitaria. Desde México, el presidente Mariano Rajoy insiste en que las reformas del Gobierno son las necesarias para cumplir con el objetivo de déficit. Y yo les digo que mi Gobierno está convencido de la importancia de acometer las reformas necesarias que permitan disipar los temores sobre su economía y recuperar la senda de crecimiento. Nuestra estrategia económica es muy clara y tiene dos pilares: la disciplina fiscal y la mejora de la flexibilidad y competitividad de la economía. Precisamente el Ejecutivo de Mariano Rajoy, como decimos, asegura que el Gobierno tiene que llevar a cabo medidas que a nadie les gusta tomar. Hoy Rajoy se desplaza a Bogotá, pero antes se entrevistará con el presidente mexicano Felipe Calderón. En el Foro Económico Mundial sobre América Latina, el presidente ha manifestado su profundo malestar tras la decisión de Argentina de expropiar la filial de Repsol en la capital de Buenos Aires. Asegura que sienta un grave precedente en las relaciones comerciales y rompe el buen entendimiento entre ambos países. En la misma línea se ha pronunciado el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, que tras la reunión con el gobernador de Argentina en nuestro país, Carlos Bettini, ha destacado que la expropiación daña las relaciones bilaterales. Por su parte, el presidente de Repsol, Antonio Brufao, critica duramente la decisión de Argentina y la acusa de hacerlo para tapar la crisis económica y social del país. Tengo que mostrar mi profundo malestar por la decisión adoptada ayer por el gobierno argentino respecto a la empresa Repsol YPF. Yo creo que es una decisión negativa para todos, desde luego para la empresa, que se ha visto expropiada sin justificación alguna ni razón económica, porque no la hay, que explique lo ocurrido. Es una decisión, además, que rompe el buen entendimiento que siempre ha presidido las relaciones entre nuestros dos países. Nosotros vamos a pedir 18.000 millones de dólares y vamos a pedir 18.000 y más, si puede ser. Y además vamos a iniciar otro tipo de procedimientos, todos aquellos que hagan pensar a la gente que no se pueden hacer cosas mal, no se puede jugar con los demás, y vamos a ir a por todas. La presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner no da marcha atrás y mantiene el pulso al gobierno español sobre la nacionalización de YPF. Toma su decisión en firme y rechaza abonar el valor reclamado por Repsol. El viceministro de Economía, Axel Kicillof, ha anunciado su intención de revisar el valor de la petrolera mientras avanza con su mayoría parlamentaria en la tramitación de la expropiación de la compañía petrolífera. Por ello, Kicillof acusa al presidente de Repsol de ocultar información y una gestión imprudente de los directivos de YPF. El gobierno argentino rechaza los 13.700 millones de dólares que reclama Brufao en compensación por las acciones que le serán expropiadas al grupo, y aseguran que Repsol ha buscado maximizar su beneficio y ha chocado con el modelo de crecimiento argentino con inclusión social. Pero ya estamos en condiciones de decir que los números de los que estaban hablando los propios directivos de manera muy imprudente, o exdirectivos de manera muy imprudente, acerca del valor de la compañía, van a ser revisados a medida que podamos conocer los vericuetos y la información secreta que la propia empresa manejaba. Y en Andalucía, día decisivo para el futuro gobierno de la Junta. Mañana se constituye el Parlamento, pero antes PSOE e Izquierda Unida deben detallar si finalmente es un pacto de gobierno o un pacto puntual en el Parlamento durante la legislatura. Lo cierto es que ambas formaciones ultiman las decisiones y destapan sus cartas, que servirán de base para los próximos 4 años. El presidente en funciones, José Antonio Griñán, y el coordinador de Izquierda Unida, Diego Valderas,
señalarán hoy la hoja de ruta que guíe el futuro gobierno de izquierda en la comunidad, fruto de las conversaciones abiertas una semana después de los comicios. Los principales puntos en común: leyes irrenunciables, políticas prioritarias e incluso pistas sobre cómo se actuará en materia presupuestaria y de déficit. Este miércoles nos deja otros asuntos de interés, se lo contamos en titulares. El Fondo Monetario Internacional sostiene que España alcanzará hasta un 6% de déficit en 2013 y prevé que este año la economía crezca un 0,1%. La compañía Iberia endurece su postura frente al sindicato SEPLA y anuncia una rebaja del 20% en los salarios de los pilotos. El Tribunal Constitucional admite el recurso del Gobierno y suspende la ley andaluza de incompatibilidad de cargos. El Gobierno planteará hoy a las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial de Salud las medidas de la reforma sanitaria que aprobará este viernes en Consejo de Ministros. La titular del ramo, Ana Mato, ha insistido en que no se abre la puerta al copago en la asistencia sanitaria, aunque sí se estudia que los jubilados abonen el 10% de los medicamentos hasta un máximo de 30 euros mensuales. Además, desde el Ejecutivo de Mariano Rajoy proponen que los trabajadores paguen el 50% del fármaco y el 60% para las rentas más altas, pero no incluyen en esta medida a los parados sin prestación. Con esta reforma de pago, el Ministerio de Sanidad estima que se podría ahorrar cerca de 3.700 millones de euros de los 7.000 que el Gobierno pretende ajustar en el presupuesto sanitario. Desde México, el presidente Mariano Rajoy insiste en que las reformas del Gobierno son las necesarias para cumplir con el objetivo de déficit. Y yo les digo que mi Gobierno está convencido de la importancia de acometer las reformas necesarias que permitan disipar los temores sobre su economía y recuperar la senda de crecimiento. Nuestra estrategia económica es muy clara y tiene dos pilares: la disciplina fiscal y la mejora de la flexibilidad y competitividad de la economía. Desde México, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que las reformas son las necesarias para salir de la crisis económica y que España trabajará con intensidad y con perseverancia para defender los intereses de Repsol y el modelo de relaciones económicas y comerciales basado en el respeto mutuo entre los países. Además, en el Foro Económico Mundial sobre América Latina ha manifestado su profundo malestar con Argentina tras la expropiación de la filial de Repsol en Buenos Aires y ha anunciado que no hay justificación ni razón económica que explique lo ocurrido. En su gira por los países latinoamericanos, Rajoy se desplaza hoy a Bogotá, aunque antes se reunirá con el presidente mexicano Felipe Calderón. Asegura que sienta un grave precedente en las relaciones comerciales y rompe el buen entendimiento entre ambos países. La expropiación de YPF ha centrado la primera jornada de la visita de Rajoy a México. El jefe del Ejecutivo español ha advertido a Argentina en el Foro Económico Mundial sobre América Latina que se ha celebrado en Puerto Vallarta que esta decisión sobre YPF rompe el buen entendimiento bilateral. Tengo que mostrar mi profundo malestar por la decisión adoptada ayer por el Gobierno argentino respecto a la empresa Repsol YPF. Yo creo que es una decisión negativa para todos, desde luego para la empresa, que se ha visto expropiada sin justificación alguna ni razón económica, porque no la hay, que explique lo ocurrido. Es una decisión, además, que rompe el buen entendimiento que siempre ha presidido las relaciones entre nuestros dos países. Ante centenares de líderes empresariales y políticos de la región, aunque no asistía ningún responsable del gobierno argentino, Rajoy ha recordado que el continente latinoamericano se ha beneficiado de la presencia de empresas europeas y españolas. Y en América Latina, este impacto ha sido especialmente positivo en los últimos años, ya que las elevadas tasas de crecimiento están ligadas en buena parte a la entrada de capitales
que han permitido acometer importantes proyectos de inversión y promover la transferencia de tecnología y de conocimientos. En este contexto defendió también el papel de los principales bancos españoles asentados en el continente, el Santander y el BBVA, y aseguró que aunque en España están haciendo importantes ajustes en sus balances para cumplir con la reforma del sector financiero, su actividad en Latinoamérica no se verá afectada, ya que operan según las respectivas legislaciones nacionales. Por su parte, el ministro de Industria, José Manuel Soria, ha anunciado que ha solicitado una comparecencia urgente en el Congreso para explicar la posición del Gobierno ante la expropiación de la participación de Repsol en la petrolera argentina YPF. En declaraciones a los medios de comunicación antes de entrar en el Consejo Español de Turismo, Soria ha advertido de que la expropiación sienta un precedente muy negativo, no solo para el resto de las empresas españolas que operan en Argentina, sino para cualquier país del mundo que tengan inversiones en ese país. A día de hoy, ha explicado Soria, las otras empresas españolas con presencia en Argentina operan con normalidad y confía en que esto no se convierta en una práctica generalizada que incida aún más en la inseguridad jurídica que se vive desde esta semana en Argentina. Cuando tengamos que tomar esas medidas que va a hacer a lo largo de los próximos días, las vamos a anunciar y serán medidas claras y contundente. El gobierno argentino sigue haciendo oídos sordos y mantiene el pulso al ejecutivo de Mariano Rajoy. El viceministro de Economía y uno de los interventores de YPF, Axel Kicillof, ha asegurado que revisarán las cifras sobre el valor verdadero de la compañía y que el Estado argentino no pagará los 10.000 millones de dólares, unos 8.000 millones de euros, que Repsol demanda a Argentina por la expropiación del 51% de la petrolera. El gobierno argentino ha rechazado la valoración de YPF realizada por el grupo español Repsol y adelantó su intención de revisar el valor de la petrolera mientras avanza con su mayoría parlamentaria en la tramitación de la expropiación de la compañía. El viceministro de Economía acaparó la atención de la jornada durante su comparecencia en el Senado al anunciar una revisión del valor de la petrolera y rechazar los 10.000 millones de dólares que reclamó el presidente de Repsol, Antonio Brufau, en compensación por las acciones que les serán expropiadas al grupo. Pero ya estamos en condiciones de decir que los números de los que estaban hablando los propios directivos de manera muy imprudente o exdirectivos de manera muy imprudente acerca del valor de la compañía van a ser revisados a medida que podamos conocer los vericuetos y la información secreta que la propia empresa manejaba. Por su parte, Mauricio Macri, alcalde de Buenos Aires, expresó su oposición con respecto a la expropiación de YPF. Pero esta decisión que están tomando es en contra de los intereses de los argentinos. Los argentinos vamos a estar peor dentro de un año que hoy. Macri responsabilizó del problema energético que sufre Argentina a los gobiernos de Néstor Kirchner y de su esposa y sucesora Cristina Fernández. El proyecto de ley gubernamental declara de interés público nacional el sector de los hidrocarburos y añade que la valoración de YPF dependerá del estatal Tribunal de Tasación, pero no explica de dónde saldrán los fondos para el pago de las acciones que se han expropiado. Para el presidente de Repsol, Antonio Brufau, la compañía española entiende que para llevar a cabo la expropiación del 51% de la petrolera, el gobierno del país austral debería lanzar una oferta pública de adquisición por la totalidad de las acciones de la compañía. Brufau ha señalado que la decisión de Argentina no afectará al suministro ni a los precios de los carburantes en España. Repsol exigirá a Argentina el valor de su filial YPF, 18.300 millones de dólares. 10.500 es el de su participación en la petrolera, que es del 57,4%. El gobierno argentino ha expropiado un 51% propiedad de Repsol. El presidente de la compañía, Antonio Brufau, ha advertido que tomarán todas las acciones legales necesarias para reclamar su precio. Nosotros vamos a pedir 18.000 millones de dólares. Y vamos a pedir 18.000 y más, si puede ser. Y además vamos a iniciar otro tipo de procedimientos. Todos aquellos que hagan pensar a la gente que no se pueden hacer cosas mal. No se puede jugar con los demás. Y vamos a ir a por todas. Brufau ha señalado dos motivos para la expropiación. Uno, tapar la crisis del país. Y dos, el nuevo yacimiento de hidrocarburos. Vaca Muerta está detrás, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas.
La mitad del discurso de la presidenta ayer fue vaca muerta. Por tanto, sí que está detrás. El presidente de Repsol no es optimista, aunque quiere creer que la expropiación no es irreversible. Ante los periodistas ha criticado que no haya sido posible el diálogo con el gobierno argentino. Esto es lo que le diría a la presidenta Cristina Fernández. Hablemos, lo he venido solicitando mucho tiempo, hablemos antes de incriminar, de insultar, de descalificar, de malinformar, de manipular, no ella, digo lo que sale, pues le diría, por favor hablemos porque su interés, el interés de Argentina, es el interés de YPF, y estoy convencido que el interés de YPF es el interés de Argentina. A hoy ya no lo tengo tan claro, pero hasta ayer era absolutamente así. El responsable de la petrolera ha agradecido la labor del gobierno español, que ha actuado con firmeza y rigor, según ha dicho. La expropiación no va a afectar al suministro ni a los precios en España, en palabras de Brufau, porque la producción de Argentina no salía de allí. Y desde el Fondo Monetario Internacional muestran también su rechazo sobre la decisión de la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner. Aunque mejora sus previsiones de crecimiento para España, sostiene que incumplirá los objetivos de déficit para este año y el siguiente. Va más allá y prevé que incluso nuestro país alcance hasta el 6% con unas medidas que, asegura, hubiese preferido más moderadas para cumplir antes con la consolidación fiscal. El FMI pronostica que la economía española se contraerá en 2012 un 1,8%, una décima más de lo previsto por el Gobierno, y que volverá a crecer en 2013 con un 0,1%, lo que supone una mejora de 4 décimas respecto a sus anteriores previsiones. Una de cal y una de arena. Así es el último informe de perspectivas del FMI en lo que se refiere a España. Por un lado, prevé una reducción del PIB del 1,8% para este año, una décima más de lo que decía en su anterior informe. Sin embargo, para 2013 anuncia una vuelta al crecimiento, eso sí, muy leve, del 0,1%. El fondo ve con buenos ojos la política de consolidación fiscal del gobierno de Mariano Rajoy, aunque también cree que los ajustes podrían haber sido algo más moderados, teniendo en cuenta las débiles perspectivas de crecimiento. En lo que se refiere al déficit, el informe indica que España incumplirá sus objetivos tanto este año como el que viene. Para 2012 prevé un 6% frente al 5,3% que estima el Gobierno, y para 2013 un 5,7%, lejos del 3% al que aspira el Ejecutivo. A nivel mundial, las perspectivas mejoran, empujadas por Estados Unidos y China. Para la eurozona, una leve revisión al alza, cerrará 2012 en recesión y crecerá un 0,9% en 2013. El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha reconocido que la subida de la prima de riesgo que sufre España responde a una falta de confianza y considera fundamental que se reduzca para poder crecer. A preguntas de los diputados, Fernández Ordóñez ha explicado que si no se reduce más el diferencial entre la rentabilidad del bono español y el alemán, España no podrá recortar los costes de financiación y, por tanto, no podremos reducir los efectos de un círculo monstruoso. En este sentido, ha apuntado que la reducción del déficit es trascendental para la reducción de la prima de riesgo, de la deuda y de los intereses. El Banco de España ha anunciado que aprueba los planes presentados por las entidades para sanear sus balances por sus malas inversiones inmobiliarias, aunque también ha precisado que ha exigido a algunas entidades medidas adicionales porque cumplirían de forma demasiado ajustada los requisitos de la última reforma financiera. Con este plan, el Gobierno pretende que las entidades recuperen la normalidad y vuelva el crédito a la economía. La prima de riesgo, y yo coincido totalmente, es el tema crucial en este momento. ¿Por qué? Porque es el tema de la confianza, es la falta de confianza en el Reino de España. Es la falta de confianza en que el Reino de España va a volver devolver su deuda y, bueno, pues mire usted, pues yo le compro más mientras yo no tenga confianza, ¿no? Según los datos facilitados por el Banco de España, la morosidad del crédito concedido por cajas, bancos, cooperativas y establecimientos financieros a familias y empresas residentes en España subió en febrero al 8,15%, un nivel que no alcanzaba desde mayo de 1994, hace 18 años. La morosidad del sistema financiero supera el 8% en febrero, un nivel que no alcanzaba desde mayo de 1994, hace 18 años.
El Banco de España confirmaba con sus datos provisionales las expectativas más pesimistas. El ratio de mora se elevó 2 décimas en febrero, 1 décima menos que el mes anterior. Este aumento de la morosidad es el resultado de 2 factores: la subida de los activos dudosos y la bajada del crédito. Así, los activos dudosos del sistema alcanzaron los 143.815 millones en febrero y el crédito se contrajo en tasa interanual un 3,3%, hasta caer en febrero en 1.736 euros. Este nuevo repunte de la mora es el 8º mensual consecutivo, después de la ligera caída que se produjo en junio, cuando bajó desde el 6,48 al 6,41%. Y el precio de la vivienda libre retrocedió el 7,2% en el primer trimestre del año respecto al mismo periodo de 2011 y se situó en 1.649 euros por metro cuadrado, según los datos actualizados este miércoles por el Ministerio de Fomento. De esta forma se agudiza el ritmo de caída que venía mostrando los precios en 2011, que se mantienen lejos del máximo alcanzado hace 4 años, cuando se situaba en 2.101 euros por metro cuadrado. Con respecto al trimestre anterior, la caída del valor de la vivienda libre ha sido del 3,1% entre enero y marzo de 2012, registrándose un descenso del 7,2% frente al mismo periodo del año anterior. En el último trimestre del pasado año, el descenso interanual fue del 6,8%. Desde el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2007, los precios de la vivienda en nuestro país han descendido un 21%, de acuerdo con los datos de Fomento, aunque algunos analistas del sector sitúan la caída cerca del 25% de media. Tras intervenir en la Junta Directiva de la COE, Cristóbal Montoro ha señalado que son cifras provisionales, pero que sumadas a las facturas presentadas por los ayuntamientos supondrán una inyección de liquidez de 27.000 millones de euros para autónomos, pymes y grandes empresas. El ministro ha aseverado que la liquidación de estas facturas pendientes de cobro se llevará a efecto en los meses de mayo y junio y ha destacado que esta operación financiera es compatible con los planes de estabilidad económica de las administraciones, que tienen por objeto este endeudamiento y que no se vuelva a repetir. El plan de pago a proveedores incluye un crédito de 35.000 millones de euros para que autonomías y ayuntamientos salden sus deudas. Para Montoro, este plan financiero impulsará la recuperación económica y ayudará a ver cuanto antes el final de la crisis. El total de proveedores de las comunidades autónomas que se acogen a ese plan supera los 17.000 millones de euros. Estamos hablando de una cifra del orden de 17.255 millones de euros, con lo cual, sumado a lo que ya tenemos de ayuntamientos, de corporaciones locales, el plan de proveedores que se llevará a efecto a liquidación en los meses de mayo y junio suman 27.000 millones de euros largos y, por tanto, es una inyección económica muy importante que llegará a los autónomos, a las pequeñas y medianas empresas, a las también empresas grandes de nuestro país. Y la Junta de Andalucía ha comunicado al Ministerio de Hacienda el total de facturas pendientes de pago por un importe de más de 2.700.000 euros correspondientes a consejerías, agencias administrativas y Servicio Andaluz de Salud. El 97% corresponde a gasto sanitario, un montante de 772.000 facturas, tal y como lo ha anunciado la consejera de Hacienda en funciones, Carmen Martínez Aguayo, en el Consejo de Gobierno, que ha detallado que todas ellas pertenecen a un total de 5.107 proveedores. Martínez Aguayo ha explicado que la Junta ha remitido esta información cumpliendo los plazos previstos por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que fijaba que debía ser enviada por las diferentes comunidades antes del 15 de abril. Asimismo, el Consejo de Gobierno ha aprobado un acuerdo de retención de crédito para declarar no disponibles con carácter preventivo más de 2.600 millones de euros, provocado por la merma de ingresos para Andalucía en el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para 2012. Se han incluido un total de 772.753 facturas por un importe global de 2.763,3 millones de euros, correspondientes a consejerías, agencias administrativas, agencias de régimen especial, Servicio Andaluz de Salud y entes instrumentales considerados administración a efectos de la contabilidad nacional.
Día decisivo para el futuro gobierno de la Junta. Mañana se constituye el Parlamento, pero antes Izquierda Unida y PSOE deben detallar si finalmente es un pacto de gobierno o un pacto puntual en el Parlamento durante la legislatura. Lo cierto es que ambas formaciones ultiman las decisiones y destapan sus cartas, que servirán de base para los próximos 4 años de legislatura. El presidente en funciones, José Antonio Griñán, y el coordinador de Izquierda Unida, Diego Alderas, señalarán hoy la hoja de ruta que guíe el futuro gobierno de izquierda en la comunidad, fruto de las conversaciones abiertas una semana después de los comicios. Valderas prefiere no hablar de sillones e insiste en que primero deben hablar los militantes, aunque la balanza de la dirección está más que inclinada hacia la posibilidad de sentarse en el Consejo de Gobierno. Los principales puntos en común, como leyes irrenunciables, políticas prioritarias e incluso pistas sobre cómo se actuará en materia presupuestaria y de déficit. Que tenemos tanto gráfico, vamos a pasar. Y en Asturias, Foro y Partido Popular han alcanzado un acuerdo para favorecer la investidura de un presidente de centro-derecha en el Principado, al igual que acordaron la semana pasada Izquierda Unida y PSOE, aunque ambas formaciones no han decidido aún quién será el candidato a la presidencia. Unión, Progreso y Democracia ha solicitado conocer el contenido del acuerdo entre ambas formaciones, limitado por el momento al apoyo a la investidura del socialista Javier Fernández, antes de decidir si apoyará la formación de un gobierno de izquierda o de un ejecutivo respaldado por Foro y Partido Popular. El diputado electo de esta formación, Ignacio Prendes, ha asegurado que el acuerdo de investidura alcanzado no hace sentirse más presionado a su partido, que se convierte así en la llave del próximo gobierno, dado que la suma de los diputados de ambos es igual a la de los representantes de PSOE e Izquierda Unida. Y desde el Partido Popular Andaluz muestran su preocupación por el futuro incierto de los ayuntamientos, que considera está generando el posible pacto de perdedores entre PSOE e Izquierda Unida. Por ello han exigido que expliquen cuánto van a recortar las inversiones tras el ajuste anunciado por Griñán de 2.600 millones de euros en los presupuestos. El presidente del PP sevillano, José Luis Sanz, ha manifestado que los municipios gobernados por el PP han sufrido durante años el castigo por parte de la Junta de Andalucía. Castigo derivado, dice, no solo de los incumplimientos de los compromisos municipales, sino que además los ayuntamientos han tenido que asumir competencias y gastos que eran exclusivamente de la Administración autonómica, pero que sin embargo esta se ha negado a cumplir. Recuerda además que hasta el momento no han oído hablar sobre qué va a hacer la Junta con el déficit de inversores en los ayuntamientos sevillanos. Este alcalde que lleva 30 años gobernando, hoy me voy a centrar en ese equipo de mujeres que diariamente me acompañan. El anuncio de un nuevo recorte de 2.600 millones de euros por parte de la Junta de Andalucía ha despertado las críticas del PP en la región. Su portavoz, Rosario Soto, recuerda que su partido ya advirtió de que los presupuestos elaborados por el Gobierno autonómico no eran válidos y que después de las elecciones tendrían que volver a elaborar otros. Por eso Soto exige al presidente en funciones, José Antonio Griñán, que pida perdón por falsear el presupuesto. Rosario Soto repasa la ejecución presupuestaria de los últimos 4 años. En 2008 la Junta elaboró unas cuentas en base a un crecimiento del 3,4%, pero este año se cerró con una caída del Producto Interior Bruto del 0,6%. En 2009 la previsión era del 1,5%. Finalmente, el crecimiento de la economía fue nulo y cerramos con un PIB de 3,6 puntos negativos. Lo mismo sucedió en 2010 y en 2011. Los presupuestos para este año se elaboraron tomando como referencia un crecimiento del 1%, cuando las autoridades económicas pronostican una caída del 1,8%. Soto recuerda que ya advirtieron de que estas cuentas no eran las adecuadas. Se hizo un presupuesto falso, se mantuvo ese presupuesto falso y se engañó a todos los andaluces. Griñán hoy debe pedir perdón a los andaluces por haberlos mantenido en un engaño y explicar partida a partida presupuestaria dónde afectan estos recortes de más de 2.600 millones de euros.
que es el último recorte que la Junta ha anunciado y que esta achaca a los presupuestos aprobados por el Gobierno central. Rosario Soto asegura que es el tercero que su partido denuncia y recuerda los más de 7.000 millones de euros que ya se han recortado en inversiones y los más de 6.000 en políticas sociales. Además, duda de que este tipo de decisiones las pueda tomar un Gobierno en funciones. Tenemos dudas legales de que un Gobierno en funciones pueda llevar a cabo esta medida de no disponibilidad presupuestaria. Lo que pretenden es llevarla a cabo antes de cerrar el acuerdo de Gobierno con Izquierda Unida. Y recuerda que el PSOE se ha aventurado a aprobar este recorte antes de cerrar el acuerdo con Diego Valderas, cuando éste ya ha avisado de que no quiere seguir políticas de austeridad. Pues 24 horas antes de conformarse el Pleno del Parlamento andaluz, el Tribunal Constitucional ha decidido admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno contra la modificación de la Ley Electoral de Andalucía y la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos, una modificación que establece la incompatibilidad entre los cargos de diputado autonómico y alcalde o presidente de Diputación, con lo que la vigencia de esta norma queda suspendida. Esta medida contó con el rechazo del PP andaluz y la abstención de Izquierda Unida. El principal objetivo es incluir a los alcaldes, presidentes de diputaciones provinciales y presidentes de mancomunidades en el régimen de incompatibilidad con el cargo del parlamentario autonómico andaluz. Seguimos pendientes de la evolución médica del rey don Juan Carlos, que se recupera satisfactoriamente tras sufrir una caída accidental en el viaje privado de cacería a Botsuana. Ayer acudía de nuevo la reina doña Sofía, que tras su salida de la clínica afirmó que el monarca se encontraba muy animado y que posiblemente pronto reciba el alta hospitalaria. Esta es la segunda visita de la reina al Hospital San José, donde se recupera don Juan Carlos de la intervención quirúrgica en la cadera. Doña Sofía llegó pasada la 1 de la tarde, muy sonriente, para almorzar con el monarca en su habitación. El rey permanecerá ingresado en el centro al menos un día más, aunque su evolución prosigue muy favorable, según el parte médico. Se le ha practicado una nueva cura y se ha comprobado que ha desaparecido la inflamación inicial y la evolución de la incisión quirúrgica es correcta. Esto permite que se haya podido intensificar el programa de recuperación, realizando en el día de ayer varias sesiones. Organizaciones de defensa de los animales se han concentrado con fotografías de las víctimas reales de la caza y para pedirle al rey que abandone esta afición sangrienta. Don Juan Carlos se fracturó la cadera el pasado viernes durante una cacería en África. El príncipe Felipe ha asumido algunos de los actos previstos en la agenda del monarca durante la etapa de su recuperación médica. La magistrada del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Soria ha archivado provisionalmente el proceso abierto a Jaime de Marichalar por el accidente ocurrido en la finca familiar en que resultó herido su hijo y nieto del rey, Felipe Juan Froilán, al dispararse en un pie. Así lo han informado fuentes jurídicas que han señalado que esa decisión se debe a que la jueza no ha apreciado imprudencia grave en los hechos. Se cierra la investigación por el accidente con una escopeta del nieto del rey. El juez ha ordenado el archivo después de no apreciar una imprudencia grave en los hechos. Felipe Juan Froilán estaba al cuidado de su padre, Jaime de Marichalar, en la finca familiar de Soria cuando se disparó en el pie. Por la herida, el niño de 13 años tuvo que ser intervenido en 2 ocasiones y pasó una semana ingresado en una clínica. Fue dado de alta el pasado lunes. Jaime de Marichalar prestó declaración en el juzgado para contar lo ocurrido. En el auto el juez explica que aunque los hechos pudieran ser constitutivos de falta, están sometidos al régimen de denuncia previa por el agraviado, es decir, su hijo o su representante legal. Al no haber esta denuncia, el caso se trata de una falta privada. Ahora el suceso pasa a la subdelegación del Gobierno en Soria, que podría imponer una sanción administrativa al exmarido de la infanta Elena por falta en la custodia de armas de fuego. La multa sería de entre 300 y 6.000 euros y podría incluir una retirada de armas y licencias por un periodo máximo de 2 años.
Lamentablemente tenemos que volver a hablar y en menos de 48 horas de una nueva víctima de violencia machista. Un joven de 20 años ha sido detenido por matar supuestamente a su novia de 26 en Sevilla. Así ya son 13 las mujeres que han sido asesinadas por sus parejas en lo que va de año, 3 en los últimos 3 días. Decenas de personas se han concentrado hoy de forma silenciosa ante el Ayuntamiento de Estepa, en Sevilla, en repulsa por el asesinato de Ana María F.G., de 25 años, que murió degollada supuestamente por su compañero. Entre los concentrados se encontraban agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, así como la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, María Ángeles García. La concentración ha sido convocada por el alcalde Miguel Fernández Baena, recogiendo así la consternación que vive el pueblo. La verdad que lo que se sabe no se puede contar porque está todo bajo secreto del sumario. Simplemente expresar el dolor de todo el pueblo por los sucesos que han acaecido, ¿no? Está todo el pueblo consternado porque son una persona joven la que ha muerto y la persona que está implicada también muy joven, y ya está, simplemente eso. Los vecinos del domicilio en el que vivía la pareja, en la calle Granados, han comentado que eran frecuentes las fiestas entre jóvenes en la casa, que está precintada por la Guardia Civil. Ha habido por las noches en particular laberinto, pero yo vengo un rato por la mañana a dar una vuelta y a arrancar el coche y yo no puedo decir ni he visto ni no he visto porque es la verdad. La mujer, que será enterrada hoy, murió entre las 23 horas del pasado sábado y la 1 de la madrugada del domingo, por una sola herida en el cuello producida con un arma blanca, según los resultados de la autopsia practicada hoy. El supuesto agresor, de 20 años, nieto de un capitán de la Guardia Civil de Estepa retirado, está ingresado en el hospital de Osuna, en Sevilla, por la fractura que sufrió en una pierna tras intentar suicidarse en unas canteras cercanas de la localidad. Cambiamos de asunto. El nuevo alcalde de Santiago de Compostela, Ángel Currás, ha agradecido la confianza de sus compañeros de grupo del ya exregidor Gerardo Conde Roa para continuar un trabajo en el que no cambia el proyecto, sino que cambia el capitán de la nave. Hasta hoy era el primer teniente de alcalde de Santiago de Compostela y este martes se ha convertido en el nuevo regidor de la capital gallega tras la dimisión de su antecesor, implicado en un juicio por fraude fiscal. Ha anunciado que asume una responsabilidad difícil, pero con la ayuda de este gran equipo seguirá con la misma línea de trabajo que hasta ahora. Continuamos con unha línea de traballo, como decía fai un momento. Continuamos ese camiño que iniciamos fai 10 meses. Queremos facer un Santiago mellor cada día, e sei que para ello conto cos meus compañeiros e con todo este concello, en donde técnicos e persoal realmente sei que me van a axudar. Sobre el caso de los niños robados en hospitales españoles entre 1960 y 1990, un juez de instrucción de Madrid ha reabierto una de las denuncias que habían sido archivadas relativa a esta causa ante la aparición de posibles indicios de delito. La denuncia ha sido presentada ante la Fiscalía por una madre que, tras la reapertura del caso, la afectada ha decidido ampliar la denuncia después de que haya reconocido a Sor María Gómez como la monja que le arrebató a su hija de las manos tras ponerle una inyección. El reconocimiento ha tenido lugar tras la aparición de la monja en varios medios de comunicación por su declaración como imputada ante el juez Adolfo Carretero en el marco de la denuncia de María Luisa Torres, la primera madre que se ha reencontrado con su hija desaparecida. Según su testimonio, Paloma dio a luz a su segundo hijo, una niña, el 9 de agosto de 1980 en la clínica de maternidad de O'Donnell. Y en medio de la huelga general de los pilotos, la compañía aérea Iberia ha confirmado que, debido a su delicada situación económica y en aplicación de la última reforma laboral, rebajará en un 20% el coste salarial de sus pilotos, con los que mantiene un largo conflicto contra la filial Iberia Express. El SEPLA, por su parte, considera la medida una provocación y en un comunicado la aerolínea ha estimado que el recorte, junto a otras medidas para ampliar su jornada efectiva, supondrá un ahorro de 62 millones de euros y servirá para asegurar su viabilidad económica.
Continuamos con más asuntos. Tercera sesión del juicio contra el acusado Anders Breivik, autor de los asesinatos del pasado 22 de julio en la isla noruega de Utoya. Frío y calculador. Así se mostró en su segunda jornada, que a su entrada a la sala aseguró que repetiría los atentados. Con estas palabras, el extremista noruego arrancaba su esperada declaración ante el tribunal que le juzga por el asesinato a sangre fría de 77 personas. Con rostro sonriente y repitiendo el saludo que realizó ayer. Así ha entrado Anders Breivik en la sala donde se le juzga por la matanza perpetrada el pasado verano en Noruega y que causó 77 víctimas mortales. En la segunda sesión del juicio, Breivik, de 33 años, ha negado ser un enfermo mental y se ha enorgullecido de su acción, calificándola como la operación más espectacular hecha por un militante nacionalista en este siglo. En su declaración, el ultraderechista noruego ha comparado la actividad política de los jóvenes laboristas que ejecutó a sangre fría en la isla de Utoya con las juventudes hilderianas, para acabar afirmando que de poder repetiría los atentados. Que pueda ser condenado a la cárcel de por vida o morir como un mártir por esta causa es el mayor honor que se puede experimentar, ha sentenciado. En el inicio de la sesión de hoy, el tribunal ha decidido sustituir a uno de los jueces legos al declararlo inhábil, por haber pedido en una red social la pena de muerte para el acusado. Y miramos a Siria porque la ONU podría cuestionarse el envío de más observadores al lugar. La embajadora de Estados Unidos, Susan Rice, ha mostrado la preocupación de su gobierno ante la persistencia de la violencia en Siria y ha alertado de que el envío de una misión al país árabe podría peligrar si no se respeta el plan de paz. La misión de observadores en Siria puede peligrar si persiste la violencia. Lo ha advertido la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Susan Rice. Si la violencia continúa y el alto el fuego no se respeta, esa situación nos hará cuestionar la idoneidad y viabilidad de enviar una misión completa de observadores, ha dicho a la prensa la diplomática estadounidense que preside este abril el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Un grupo de 6 observadores llegó el domingo a Siria para supervisar el pleno cumplimiento del plan de paz del enviado especial Kofi Annan. La previsión del Consejo de Seguridad es aumentar hasta 30 el número de militares no armados, pero el régimen sirio continúa con su ofensiva y ha intensificado los bombardeos sobre varias ciudades. Según datos de la ONU, desde que comenzaron las protestas contra el régimen de Bashar al-Assad en marzo de 2011, más de 9.000 personas han muerto, 200.000 se han visto desplazadas a otros lugares del interior del país y unas 30.000 se han refugiado en estados limítrofes. El Consejo de Seguridad de la ONU ha condenado el intento de lanzamiento por parte de Corea del Norte de un misil balístico. La ONU ha calificado de una seria violación de las resoluciones adoptadas por ese órgano y ha reforzado las sanciones contra el país comunista asiático. Corea del Norte debe abandonar todas las armas y programas nucleares de manera completa, verificable e irreversible. Así de claro lo ha dicho el Consejo de Seguridad de la ONU en una declaración consensuada por los 15 y leída por la presidenta de turno, la estadounidense Susan Rice. El máximo órgano de seguridad internacional ha condenado el intento de lanzamiento de un misil balístico por parte de Corea y ha advertido de que tomará medidas y ha anunciado que reforzará las sanciones. Corea del Norte desafió el 13 de abril a la comunidad internacional al lanzar un cohete de largo alcance que explotó minutos después. Les contamos a continuación la previsión del tiempo. Nuevas precipitaciones avanzan este miércoles desde el noroeste peninsular acompañados de fuertes vientos de poniente. Lloverá en Galicia, Asturias, Castilla y León, Cantabria, País Vasco, La Rioja y la zona del Pirineo. Chubascos intermitentes hacia los sistemas central e ibérico y algún chubasco aislado en Cataluña y Baleares. Y en Andalucía aumenta la nubosidad este miércoles, predominio de nubes medias y altas. Nos esperan precipitaciones significativas. Las temperaturas nocturnas suben, las diurnas bajan en las zonas más occidentales.
El cantante Rafael vuelve a unir su talento al del autor de muchas de las canciones que le llevaron al éxito. Sale a la venta El Reencuentro, un nuevo disco en el que se incluyen temas como Joya de la Corona, Eso que llaman amor o 4 estrellas. Rafael es el único artista español que atesora un disco de uranio por los 50 millones de copias que vendió en 1982. Rafael, uno de los pocos artistas españoles que no necesitan apellido, vuelve a vestirse un traje a medida diseñado por su sastre particular, Manuel Alejandro, el autor de la mayor parte de las canciones que le convirtieron en la estrella que hoy es. Él, como dice, es mi sastre a la medida. Yo en realidad lo que hago es, cuando tengo un cantante delante, sé exactamente qué palabras tiene que decir, qué es lo que la gente espera de ese personaje. El disco, como no podía ser de otra manera, se llama El Reencuentro y supone la vuelta de ambos tras casi 30 años de obtener éxitos mundiales juntos con canciones como Yo soy aquel, Digan lo que digan, ¿Qué sabe nadie?, Como yo te amo o No puedo arrancarte de mí. Pero hoy hay nuevas joyas de la corona. Eso que llaman amor es una joya de la corona. 4 estrellas también. Sexo sentido también. Una reunión que, como dice Rafael, y tras la muerte de su amigo y manager Paco Gordillo, tenía que ocurrir un día u otro. Nos alegramos. Comienza el tiempo de deportes y tenemos que hablar, como no, de la derrota ayer del Real Madrid ante el Bayern de Múnich. Hugo, buenas tardes. Y hoy el Barça se las ve, a ver si le va mejor que al Madrid. Esperemos que sí, porque ayer el Madrid caía derrotado por 2-1. En el último minuto del partido podemos decir que el equipo bávaro conseguía ese 2-1. Mourinho siguió también después en una televisión italiana hablando no del partido, no de su planteamiento, sí de Guardiola, cosa habitual para desviar la atención cuando las cosas no se hacen bien. Y el FC Barcelona, que ya viajó el martes rumbo a Londres, hoy juega en esta ocasión con el Chelsea, otra de las semifinales de esta Liga Europea, de esta Champions League, y eso sí, tiene la buena noticia de que ha viajado a Felay con el equipo y también Seydou Keita. El Barcelona vuelve a Londres y al estadio Stamford Bridge para medirse ante el Chelsea. Un escenario en el que Andrés Iniesta, con un gol en el minuto 93, empezó a abrir hace 3 años el círculo virtuoso del Barça, que le ha llevado a conquistar 13 títulos sobre 16 posibles. Para el jugador del Barcelona, Cesc Fábregas, el partido contra el Chelsea será difícil, ya que es un equipo muy serio defensivamente y con un contraataque muy rápido. Más de balón largo, contraataque, defender todos al área, salir como motos para arriba cada vez que recuperan el balón, y sobre todo con un gran jugador como es Drogba, que descarga súper bien, aguanta muy bien y tiene tiempo pues toda la media, la defensa, pues a hacer el contraataque. Yo creo que son un equipo en este sentido muy peligroso. El Barça abre con este partido su semana grande. En 7 días se decide su futuro europeo y también prácticamente su suerte en la Liga, puesto que se medirá el sábado al Real Madrid en el Camp Nou con 4 puntos de desventaja. El entrenador del Chelsea, Roberto Di Matteo, aún no ha asegurado quién será el delantero que jugará de inicio, el marfileño Didier Drogba o el español Fernando Torres, algo que Fábregas cree que no modificará el tipo de juego del equipo inglés. El partido, sin duda, retrotrae a uno de los enfrentamientos clásicos entre dos grandes. De las 4 últimas eliminatorias que ha enfrentado a ambos, el Barcelona se ha llevado 3 y el Chelsea 1, pero siempre jugando en el límite de la navaja. Otra semifinal apasionante, y también tenemos mañana otras 2 semifinales. De esos 4 equipos, 3 son españoles. Uno de ellos, el equipo revelación de esta temporada 2011-2012, el Athletic Club de Bilbao de Marcelo Bielsa, que viajó a Portugal para enfrentarse, en este caso, al Sporting de Portugal, el equipo de Lisboa. Ha cambiado el nombre, antes era el Sporting de Lisboa, ahora es el Sporting de Portugal, y donde también tiene la buena nueva de que Gurpegui, después de 6 meses lesionado, vuelve con el equipo, Iker Muniain, un jugador revelación también, se le fue un poco la inflamación de su ojo y está también disponible para Marcelo Bielsa. La convocatoria de Marcelo Bielsa para el partido de este jueves ante el Sporting de Portugal no es una lista más, y no solo porque se trate de toda una semifinal de la Liga de Europa. La gran novedad en la expedición del Athletic es el regreso del capitán Carlos Gurpegui, después de casi 6 meses lesionado.
El centrocampista se lesionó de gravedad ante el Valencia en Mestalla el pasado 23 de octubre con una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Bielsa también ha convocado a Javi Martínez, a pesar de que el polivalente futbolista navarro se encuentra sancionado. Otra de las referencias del equipo, el joven Iker Muniain, es duda por una inflamación en el ojo izquierdo que ya le impidió jugar ante el Real Mallorca el pasado domingo en la Liga BBVA. Muniain ha entrenado este martes con normalidad e incluso ha disputado un partidillo ante el filial sin la protección que empleó en la sesión del día anterior. No obstante, Bielsa se lleva a Lisboa prácticamente todos los jugadores disponibles de la plantilla, entre ellos un par de chavales del filial habituales en la dinámica de trabajo del primer equipo rojiblanco, como son Jonas Ramallo e Íñigo Ruiz, de Galarreta. Los 22 jugadores convocados por el técnico argentino son Iraizós, Iraola, Equiza, Amorebieta, Aurteneche, Iturraspe, De Marcos, Herrera, Susaeta, Muniain, Llorente, Raúl, San José, David López, Gabilondo, Ibai Gómez, Toquero, Coiquili, Ramallo, Galarreta, Gurpegui y Javi Martínez. Se quedarán en Bilbao Iván Azubierre, que hoy ha jugado el partidillo de entrenamiento, y los lesionados Íñigo Pérez, Aitor Ocio, Xavi Castillo e Igor Martínez. Y nos vamos al fútbol español en la segunda división. La Unión Deportiva Almería sigue ese trabajo, ese duro trabajo de devolverle esa buena cara que había presentado el equipo en la primera vuelta de esta temporada 2011-2012. Ahora, de la mano de Esteban Vigo, los resultados no se están dando. El trabajo se está realizando y Bernardelo, uno de los que no era frecuente con Lucas Alcaraz, ahora sí tiene la titularidad y sobre todo es uno de los pesos pesados de esta plantilla que quiere y apuesta por el ascenso de categoría. El Almería sigue con su preparación para el importante partido que afrontará el sábado en Cartagena dentro de una jornada que puede serle propicia si gana por haber varios enfrentamientos directos entre los equipos de arriba. Los rojiblancos se han ejercitado en el anexo por espacio de 1 hora y media, en una sesión en la que Esteban Vigo ha dejado ver que quiere mayor agresividad e intensidad en su equipo. La jornada comenzó con sobresaltos. Antes de iniciarse la actividad, Aarón sufrió un pinchazo en la zona dorsal y ha tenido que ser trasladado. El jugador ilicitano ha recibido un tratamiento médico de fisioterapia y se ha marchado a su domicilio ya que no podrá entrenar. Quien sigue de baja es Goitón con su lesión lumbar, aunque también este miércoles podría hacer algún trabajo de campo. Soriano, por su parte, se encuentra prácticamente en el ecuador de su recuperación. Por lo que respecta al entrenamiento en sí, los rojiblancos han iniciado la sesión con una preparación física variada en la que se ha potenciado la fuerza explosiva para posteriormente llevar a cabo partiditos en espacios cortos, en los que han intervenido 3 equipos. Con este trabajo, Esteban Vigo pretende que sus futbolistas tengan mayor agresividad e intensidad en sus acciones. Bernardelo reconoce que están pasando un bache y apuesta por el ascenso. Entramos en una racha negativa y bueno, hay que cortarla lo antes posible, el sábado. Entonces, sabemos lo que nos jugamos y creo que el equipo tiene para revertir esto. Sería increíble conseguir un ascenso. Y lo veo que se disfrutó, que la gente lo disfrutó muchísimo. Lo que me cuentan mis compañeros que les tocó vivir ese momento. Un momento, son bonitos los momentos, siempre en el éxito, sobre todo en los ascensos de categoría o cuando alguien sale campeón, es indiscutible. Y el que no va para campeón y tiene muchísimos problemas es el Unicaja de Málaga, que ya es 11º en la Liga Endesa. Y eso no es lo peor. El próximo fin de semana el equipo malagueño visita el Palau Blaugrana ante el líder, el Barcelona Rigal, y ahí Luis Casimiro tiene pocas posibilidades de levantar este aplazo que está teniendo en este año 2012. Los números confirman la mala temporada que está completando el Unicaja, que es el peor equipo de la competición en la segunda vuelta. En los 2 encuentros que se llevan disputados desde el corte de la Copa en el equipo malagueño, solo ha ganado 2, el mismo registro que el Fuenlabrada y el Estudiante, aunque estos 2 equipos están pendientes de disputar un partido aplazado. De no ser por la buena primera vuelta que completó el Unicaja, los números lo llevarían al descenso. El equipo que dirige Luis Casimiro solo se ha impuesto en la Liga al Blanco Rueda de Valladolid y al Lucentum Alicante en el segundo tramo de la Liga, un registro que lo puede dejar fuera del playoff. El próximo encuentro del Unicaja es con el líder, el Barcelona Rigal, en el Palau Blaugrana. No queda otra que remontar, María, justamente un equipo que le tenemos cariño y que nos está dando la de arena. Últimamente no le va muy bien, a ver si poco a poco lo consigue. Esperemos. Gracias, Hugo.
Vamos a terminar hablándoles que hace unos días se celebraba el Día Mundial del Alzheimer y hoy les presentamos una obra de teatro que escenifica las dificultades de un paciente que ha perdido la memoria. Se estrena Reset, una obra escrita y dirigida por Roberto García y que trata de sensibilizar a la población. Reflexionar sobre la pérdida de la memoria. Esa es la idea sobre la que gira Reset, una obra de teatro que acerca al espectador las dificultades a las que se enfrenta un enfermo afectado por Alzheimer. El argumento se estructura a modo de un puzzle de intriga en el que se reconstruyen las diversas piezas que configuran la memoria de un paciente cuya enfermedad afecta a más de 35 millones de personas en todo el mundo. Roberto García dirige esta producción dramática que se estrena este miércoles en el Teatro Rialto de Valencia. Queremos hablar de la memoria como un elemento capital de nuestra existencia, en este caso la falta de memoria, y por eso utilizamos la enfermedad del Alzheimer, ¿no? Que hoy en día, en esta época de tanto progreso y tantas memorias USB, pues cada vez padecemos más. Pilar Almería, Jordi Ballester y Mercè Tienda encarnan el papel de los facultativos que tratan de recuperar la memoria de Víctor, el enfermo a quien da vida Juli Cantó. Todo un reto para el actor por la extrema sensibilidad y profundidad del personaje. Hasta aquí este tiempo de información. Recuerden que las noticias vuelven en nuestra segunda edición. Hasta entonces, sean felices. Buenas tardes. Adiós.